Ok. Estamos hoy en... Hola José, hola Jaime, hola a todos. Estamos hoy en el quinto capítulo de las leyes de Paraduma. Y hoy vamos a ver sobre un tema famoso acerca de esta mitzvah, de la mitzvah de Paraduma. El tema de la impurificación de aquellos que tomaron parte del proceso de la parada de Umá. Como sabemos que la parada de Umá es una de las mitzvot que entra en la categoría de Hok, o sea, de estatutos que no son entendibles racionalmente, a diferencia, ¿sí? Como sabemos hay tres tipos de mitzvot. Están las mitzvot que son testimonios, por ejemplo Pesach, eh, Sukkot, ¿sí? Rosh Hashanah, etcétera, que son testimonios que Dios creó el mundo y que nos sacó de Egipto, o que nos cuidó durante el desierto, etcétera. Después están las mitzvot que son mishpatim, que son las mitzvot que tienen sentido racional, por ejemplo, no matar, no robar, no cometer adulterio, etcétera. Que acerca de esas mitzvot también hay que ver en el video de esta semana, ¿sí? De YouTube, de la Parshá, por qué necesitamos un Dios que nos diga cosas racionales. Y después están las mitzvot que son hukim, aquellas mitzvot que no tienen explicación racional, o por lo menos explicación racional que nosotros podamos entender, o que conozcamos. Por ejemplo, todo el tema de la kashrut, ¿sí? ¿Por qué si yo faeno un animal por abajo es kasher y si lo faeno por arriba no es kasher, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se puede mezclar carne con leche? Todas las leyes de kashrut están más allá del entendimiento común. Hay muchos que quieren dar distintas razones higiénicas o razones médicas o sanitarias, pero todo eso son especulaciones, no son razones, ¿sí? La Torá nos dice la razón y no hay razón, hay razón, pero no razón que nosotros conozcamos. Entonces, una de las mitzvot famosas, cuando se habla sobre las mitzvot que no se puede entender, es la mitzvah de Parad Umá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una mitzvah que inclusive Shlomo Amelech dice que no entiende su razón. Y, y o sea, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué uno puede, aquel que le salpican las cenizas queda purificado y aquel que salpicó queda impuro? O sea, si algo, todo el tema de pureza e impureza en Halajá también es algo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Pero inclusive dentro de ese no entender, dentro de ese marco de pureza e impureza, que es algo que no entendemos, sabemos que hay algún tipo de razonamiento, como vimos extensamente en el primer tema que tocamos en este libro, o sea, el tema de la impureza impartida por un cadáver. Vimos algún tipo de sistema, o sea, si uno está bajo el mismo techo, o si uno lo mueve, o si uno lo toca, había un razonamiento. Pero ahora, en estas leyes, en las leyes de parada humana, parece no haber ningún razonamiento, ¿sí? O sea, ¿por qué si yo voy y agarro la vaca y la quemo, yo me vuelvo impuro, pero las cenizas que yo salpiqué me impurifican a mí, pero no impurifican a aquel? No solo que no impurifican, sino purifican a aquel, le llegan las cenizas. ¿Sí? Entonces es un tema que va más allá, ¿sí? Va más allá de nuestro entendimiento. Pero en todo caso, las leyes son las leyes. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de las leyes de de este detalle de esta mitzvah, o sea, del tema de que aquellos que participan en el proceso de la parada humana quedan impuros y aquel que recibe las cenizas queda purificado. Bueno, dice el Rama así, el Hot Parada Humana Per Hamishi, quinto capítulo. Halajá Aleph. Dice, Kol askim para mitchila v'atzof metamim b'gadim kol zman she'asiatan.
todos aquellos que están, que están involucrados en el proceso de la vaca roja desde el principio hasta el final, no solo que ellos se impurifican, sino que también sus vestimentas quedan impuras. Shenemar, Beshohet, un mashlich etz eres, como dice en el pasuk, acerca de aquel que faena el animal, así como acerca de aquel quien tira la madera que vimos ayer dentro de el estómago del animal, dentro de la fogata. ¿Qué dice acerca de ellos? Dice en Números 19:7, Vekibetz begadav verachatz besaro. Dice que va a tener que lavarse el cuerpo, o sea, ir a la mikve, y va a tener que limpiar sus prendas. Benemar besoref, y así también acerca de aquel quien quema a la vaca. Dice Basoref otay jabes begadav, aquel quien va a quemar a la vaca también tiene que limpiar sus prendas. Benemar vejibes haosefet efra paray, así también aquel que recolecta, que junta las cenizas de la vaca, también Melamed. Entonces aprendemos, vemos que en cada uno de los pasos dice acerca de la persona que se involucró, que estuvo metido en el tema de la vaca roja, que queda impuro. Melamed shekol haoskim ba metchila va'atsof metamim begadim veteunin tfila ve'erev shemesh din Torah. O sea, vemos que bíblicamente todos aquellos que participaron en el proceso de la vaca roja quedan impuros hasta que van a la mikve y espera que pase la noche. Tienen que esperar hasta la noche. De orden bíblico. Aval hameshamra beshat asiyata metame begadim medivrehem gzera shema aziz baever. Pero aquel que no toca al animal en parte del proceso, sino solo cuida al animal una vez que ya fue faenado, entonces él bíblicamente no queda impuro, pero rabínicamente sí. ¿Por qué? Por las dudas, porque siendo que está cuidando el animal, es muy posible que va a terminar tocando el animal, y si toca el animal, entonces ahí sí queda impuro. Entonces instituyeron nuestros sabios que rabínicamente quede impuro también aquel que solo cuida al animal. Ok, halajabet, como shenemar batorah betumot y jabes begadav, en todos los lugares en todos los lugares que dice acerca de pureza e impureza, ¿sí? Dice vejibes begadav, dice que va a tener que lavarse sus prendas. Lo bolelamdenu shabgadim shalav bilbaden tmeim, no viene a enseñarnos que solo las prendas que están puestas sobre aquel hombre que quedó impuro, que solo ellas quedan impuras. El olelamed, si no nos enseña shekol beged o kli sheiga boatame haze beshat chiburo betumato, si no nos viene a enseñar que en estos casos todo aquello que él está tocando, al mismo momento que él está tocando aquello que lo está impurificando a él, o sea, si él toca a la vaca y toca a otra cosa, esa cosa queda impura. Harem tmeim avalahar shifrosh mi tamav no me tamé begadim, pero una vez que ya no está tocando más a aquella cosa que le está impurificando a él no impurifica a otras cosas. O sea, él tiene el poder de impurificar siempre y cuando está tocando aquella cosa impura. Keitzad dice, ¿cómo es esto? Anoseta nevela, alguien que está cargando un cadáver de animal, que no sé si se usa esa palabra con respecto a estos temas. ¿Sí? Un animal muerto. Ejad beget sha'alav okli, y eso impurifica a la persona. Entonces, si él tiene una prenda puesta, o kli sheigabo, o si está tocando un recipiente, kol zman shunosah harem tmeim, siempre y cuando o sea, durante el tiempo en el cual él está cargando el animal, sus prendas y aquel recipiente que él está tocando en ese mismo momento quedan impuros. Varem, Rishon Letumá, y ellos se transforman en Rishon Letumá. O sea, el primer nivel de Tumá está Abba Tumá, está el padre de Tumá, está Aviavot Tumá, el padre de los padres, pero después está primero.
O sea, primero es algo que tocó a Abatuma. Y así también aquel que carga el animal también está considerado un rishon, un primero, ¿sí? Porque, o sea, los dos reciben su impureza, la persona y el recipiente, o la persona y la prenda reciben su impureza por el animal. Cuando él no toca más al animal, entonces él sigue siendo rishon, sigue siendo primero. Pero si él toca, una vez que ya no está tocando más al animal, si él viene en contacto con un recipiente o con una prenda, entonces ya no lo impurifica. ¿Por qué? Porque como vimos en las leyes de impureza impartida por un cadáver, que uno que recibió impureza por venir en contacto con un padre de impureza, o sea, con un cadáver de animal o un cadáver de un humano, entonces él no imparte impureza a recipientes y a vestimentas. Como explicamos al principio de este libro. Y así también en el caso con la nevera. Y así también en nuestro caso, todos aquellos que están involucrados en el proceso de la vaca roja. Si en el momento que estaba faenando o en el momento que lo estaba quemando tocó una prenda o un recipiente, entonces él los impurifica. Pero una vez que ya paró de hacer el proceso, aunque todavía no fue a la mikve, si él toca en un recipiente, entonces no lo impurifica. ¿Por qué? Porque él ya ahora no está directamente conectado con la impureza, sino él se hizo ahora una descendencia de la impureza. Si es una descendencia de la impureza, no tiene poder de impurificar recipientes. Y ahora vamos a ver algo interesante, que alguien que toca la vaca roja no se impurifica, solo se impurifica aquel que la tocó porque él estaba trabajando con la parada humana, o sea, él era parte del proceso de la parada humana. Solo si uno toca la vaca roja como parte del proceso de la parada humana, ahí es cuando queda impuro, pero si la toca así nomás, no se impurifica. ¿Cuándo decimos esto? Halajá Gimel, cuando fue procesada y fue quemada de acuerdo a la ley, entonces ahí impurifica de la manera especial y no impurifica de la manera también que es particular a la vaca roja. Avalim nifselá, pero si quedó impura, o sea, si quedó descalificada, si no fue procesada de la manera correcta, hamitasek batahor, aquel que está involucrado con el proceso, queda puro. ¿Por qué? Porque ya no tiene más el estatus, ya no tiene más las cualidades especiales de la vaca roja, porque quedó descalificada. Si ocurrió un error en el proceso de la faena, entonces no impurifica prendas. Si la faena sobrevivió correctamente, o sea, la faena no sobrevivió, sino si la faena transcurrió correctamente sin ningún error, pero cuando llegó a salpicar la sangre, ahí es cuando fue salpicado incorrectamente. Entonces, en ese caso, todo aquel que vino en contacto después de la faena, antes del salpicado, él impurifica, o sea, sus prendas, etcétera. Todo aquel que vino en contacto recién después, o sea, que participó en el proceso recién después, no queda impuro. ¿Por qué? Porque ya perdió su estatus de vaca roja. Ok, halajá Dalet. Halajá Dalet. Hishlim liknos et efra. Una vez que ya colectaron todas las cenizas, como vimos en el capítulo 3, acerca del proceso de colectar la ceniza después que fue completamente quemada, entonces ya se completó ese proceso. Entonces aquel que
está involucrado en el proceso de almacenar las cenizas o de separarlas, él ya no recibe impureza. O sea, la impureza es contractada por aquellos que participan en el proceso de la parada humana hasta el momento en el cual ya se hace completamente cenizas. Una vez que ya está hecho completamente cenizas, entonces ahí aquel que participa de ahí en adelante no queda impuro. Veló para Bilbao, de los colajatot ni se fueron minaparim, minaseirim, asafim también begadim beshat serifat, sheasefar, así también en todos los sacrificios. Cuando uno participa de el korban hatat que se queman, de los sacrificios de pecado que se queman, entonces así también aquellos que están involucrados impurifican hasta el momento que se hacen cenizas. Como vemos acerca del toro y del chivo de Yom Kippur, que dice que aquel, dice en el pasuk, aquel que lo quema va a tener que lavarse. Decía que lavar la ropa, etcétera. De ahí se aprende acerca de todos los que participan en estos korbanot, que hasta que se hace ceniza tienen que purificar las prendas, purificarse conjuntamente con las prendas. Alajá, seguimos. ¿Cuándo decimos esto? Siempre y cuando fueron quemados correctamente. Pero sí en estos otros sacrificios quedaron descalificados dentro de la Zara. Entonces ahí se queman como todos los demás sacrificios que fueron quemados incorrectamente, y aquellos que participaron, que fueron procesados incorrectamente, aquellos que participaron del proceso no quedan impuros. Y así también aquel que participó desde el momento que ya se hicieron cenizas no impurifica sus prendas. ¿Sí? ¿Quién está considerado aquel quien quema este animal? Dice, es aquel que ayuda en el proceso del quemado. O sea, por ejemplo, aquel que da vuelta a la carne. Hola. Aquel que da vuelta. Hola. Sí. Entonces, ¿quién está considerado que participa en el quemar de el animal? Dice, por ejemplo, aquel que da vuelta a la carne o que pone la leña sobre eso, o el que ventila a las brasas, etcétera, o el que mueve las brasas. Todos esos están considerados. Pero aquel que emprende el fuego y aquel que hace la fogata, o sea, antes que se pone el animal, entonces él queda puro. Esto se aprende de la Torah oral. Ya no sé, parim, serim, nesafrim, lo tiene beta desh, nesafatan, tamé, metamé, gadim, din Torah, kolzman, shubosek, beo, lajatan. Metoun, tfilah, vero, shemesh. Como המשלח את השעיר לעזאזל, שום מטמא כל בגד וכל כלי שיגע בו בכלים שלב, כל מה שמתעסק בשלוחו, שנאמר המשלח את השעיר לעזאזל, יכבש בגדיו. Si esto se aprende que aquel que lleva el chivo o el toro a ser quemado, también queda impurificado, así también como aquel que lleva el chivo a ser tirado de la montaña, ¿sí? El Seir Lazazel, el Yom Kippur, etc. Entonces él también quedaba impuro. Alajá Hei, me matai, me también gatim anosim, parim, serim anisafim. ¿Desde cuál punto aquellos que transportan al toro o a un chivo que van a ser quemados, ¿sí? ¿Desde qué punto su participación hace que ellos queden impuros y impurifiquen a sus prendas? Una vez que ya salieron de las paredes de la Zara. Si lo estaban sacando, o sea, en una cama o en algo, ¿sí? No sé, sobre algo largo, entonces los que salieron primeros, ellos quedan impuros, y los que están adentro, aunque están cargando el mismo animal, todavía quedan puros porque todavía no salieron de las paredes de la Zara.
יצאו וחזרו לעזרה ונוסעים בזרה הטהור עד שיצאו בהם. היה עומד חוץ לעזרה ומשך אותם משם מאחר שחזרו, הואיל וכבר יצאו לחוץ והרי זה המשיכו בחוץ, הרי הוא ספק טמא. Si en el caso que sacaron el animal y volvieron a entrar, entonces ahí queda, los que nunca salieron todavía no se impurificaron. Si alguien que estaba tirando de los palos sobre los cuales estaba el animal ya muerto, y él estaba fuera de las paredes de la Yará, y el animal había salido y volvió a entrar, pero él nunca salió con el animal. Entonces ahí él está en un estado de impureza dudoso, porque siendo que el animal ya salió, pero él nunca salió con el animal, pero siendo que está moviendo el animal que ya salió, entonces quizás queda impuro. Por lo tanto, está en duda. Y desde cuál momento aquel que tira el chivo a la Azazel también queda impuro e impurifica a sus prendas. Dice Meshacher justo de Jomat Yerushalayim, una vez que sale de las paredes de Yerushalayim, a Chat Giatol Azazel, hasta el momento en el cual empuja al chivo. Por una vez que ya lo empujó, si toca recipientes y prendas, quedan puros, no impurifica. Halajá Zain. Hanogea beparim v'sirim anisafim atzmam, aquel que toca toros y chivos que le van a ser quemados, afilo ajar shiatsu, inclusive una vez que ya salieron. Ben Adam, Ben Kelim, no importa si tocó personas o recipientes. Ben Ojalim, Ben Mashkin, Akol Taor, no importa si son comidas o bebidas, todo es puro. Así también, si tocaron el chivo que se va a tirar en el momento que estaba yendo a ser tirado, también son taor sheni lo también ¿verdad? Porque en estos casos solo impurifica aquel que está involucrado en el proceso. Porque dice aquel que va a quemar va a tener que quemar sus prendas, o sea, aquel que participa va a tener que quemar sus prendas, pero aquel que lo toca en el proceso no queda impurificado. Bueno, con esto concluimos el shiur de hoy, el quinto capítulo de las leyes de Paraduma. Espero que quedó claro. Lo jató es llevarlo al chivo. Mañana, si Dios quiere, hay dos shiurim. Está el shiur de Rambam a las 22 y después está el shiur de Hasidut, que en lugar de ser a las 15 horas va a ser a las 17:30. Mañana, si os quiere, mi papá se va a reunir con el... no va a poder llegar a las 15 porque tiene una reunión con el ministro de Educación de Uruguay, el doctor Ehrlich, y sobre un tema muy importante que quizás va a compartirlo con ustedes mañana. En realidad, bueno, se los puedo decir yo. Voy a parar la grabación primero, un segundito.